sea exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias a 1 Corintios, recuerda, capítulo 7. Comenzamos en esta mañana el capítulo 7 de 1 Corintios y vamos a comenzar ahora una nueva parte de este libro, de esta epístola o carta, ¿verdad? Tan especial que el apóstol Pablo pues escribió, ¿verdad? Esta iglesia. Dijimos en su momento que es la segunda carta que él escribe a esta iglesia. Nosotros la tenemos como primera, que por algún motivo el Señor no quiso que tuviéramos en estos momentos, no, o que fuera parte de la escritura esta primera carta, pero lo que nosotros conocemos como 1 Corintios es entonces una respuesta hacia esa primera carta, hacia algunas cuestiones que se trataron ahí, y luego otros asuntos que llegaron, ¿verdad?, oídos de Pablo y que necesitaban que él prestara atención al respecto, poder aportar consejos para solucionar problemas, los capítulos 1 al 6. Hablábamos de ello y ahora el capítulo 7 en adelante marca un cambio en la carta. Siempre hay consejo, pero en este caso es como una respuesta a lo que algunos en la iglesia habían preguntado o habían hecho saber a Pablo en esa primera carta que no tenemos. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a leer y a considerar de aquí en adelante, podemos tener una idea, ¿no? ¿Qué eran las preguntas, las respuestas que esta iglesia necesitaba y las preguntas que ellos tenían? Está de más decir, hermanos, que de aquí en adelante viene una parte bastante, digámoslo, de mucha fuerza, de mucha presión, en la cual usted y yo debemos de considerar en nuestra vida como en todo, pero aquí principalmente en nuestra vida ministerial. Vamos a estar hablando en este momento de lo que es el matrimonio y una pequeña parte de lo que es el noviazgo. Capítulo 7 tiene que ver con esto. Posteriormente vamos a estar hablando respecto a las libertades que como creyentes tenemos, como cristianos tenemos en Cristo Jesús. Capítulo 6, recuerde, nada más incluye una partecita nomás donde él dice que no todo es lícito, pero no especifica o no va mucho más, no, sobre algunos temas, y vamos a estar hablando de ello. Vamos a estar hablando también de los dones espirituales, de la defensa de Pablo ante él como apóstol. Así que hay mucho de aquí en adelante, pero quizás como leíamos al inicio, ¿no?, allá en el capítulo 1 y capítulo 2, que necesitamos pedirle al Señor que sea Él quien abra nuestras mentes, nuestro corazón, para poder recibir esta palabra, y que sea Él quien nos moldee, como dice Romanos 12:2, que Él sea moldeando nuestro pensamiento para que no se acomode a la cultura actual en la que estamos, sino que constantemente se vaya renovando en el conocimiento de nuestro Dios. Así que gracias a Dios, hermanos, el día de ahora podemos estar vivos. El día de ahora podemos nosotros venir, congregar, cantar, ¿verdad?, adorar a nuestro Dios. Y esto es sinónimo de que el Señor ha sido fiel y misericordioso a ellos. Pero también, hermano, junto con el levantarnos en esta mañana, comienza un nuevo día de decisiones. Un nuevo día en el cual usted y yo a cada segundo, a cada minuto, quizás dependiendo su actividad física, su actividad de pensamiento, ¿no?, durante el día, tiene que ir resolviendo algunos conflictos y algunas situaciones en las cuales hay que tomar decisiones. Muchas de estas decisiones probablemente serán grandes decisiones, las cuales tendrán un gran impacto en nuestras vidas, pero otras probablemente solo será decidir qué color de calcetines nos ponemos. O quizás cómo me amarro el pelo, ¿verdad?, las hermanas. Entonces, algunas grandes, algunas pequeñas, y en ese sentido Pablo nos viene aconsejando desde el capítulo 6 que debemos de considerar mucho, ¿verdad?, el cómo usted y yo tomamos decisiones. Y al respecto, la semana pasada, pues hablábamos de estos 3 consejos, ¿verdad?, que nos preguntáramos antes de decidir o antes de hacer valer nuestra libertad, primero, si eso era provechoso para mi vida, provechoso para alguien más, y sobre todo si eso glorificaba al Señor. Eso es la base sobre la cual usted y yo debemos de tomar nuestras decisiones. Ahora, Pablo en este capítulo 7 también él quiere poner por lo menos 3 consejos también en los cuales nosotros debemos de considerar, y que también lo hemos visto a lo largo de estos primeros 6 capítulos. Primero, de aquí en adelante
tenga en mente estos tres consejos que Pablo da sobre lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Primero, que debemos de hacer un solo pensamiento. Está en el capítulo 1 de Pablo. Pablo, el anhelo de él es que estemos todos en un mismo sentir. Luego el capítulo 3, Pablo nos dice que somos templo del Señor. Por lo tanto, debemos de considerar lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que ingresa a nuestro cuerpo y cómo lo procesamos y cómo sale de nuestro cuerpo. También nuestra mente, nuestra boca, ¿verdad? Principalmente. Pero también en el capítulo 6, que no todo es provechoso. O sea, de las muchas cosas que usted y yo hacemos, y quizás si pudiéramos tener o en algún momento como las videocámaras de los vehículos que graban, ¿verdad? Todo el tiempo que usted maneja, quizás si tuviéramos una cámara nosotros integrada y pudiéramos observar todo lo que hacemos en el día, llegáramos a esta conclusión, ¿no? De ver que hay cosas que de verdad no sabemos ni por qué las hicimos. No traían provecho en primer lugar y luego no eran necesarios ni hacerlas, ¿verdad? Entonces, estos tres consejos. Primero, que somos un solo, o debemos de estar en un solo pensamiento, que somos templo del Señor y que no todo trae provecho. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, como les dije, ya no Pablo va a abordar o va a presentar respuestas a las quejas que había en la iglesia, sino que ahora va a pasar a responder preguntas que la iglesia tenía respecto a lo que era en realidad la iglesia. Preguntas respecto a esta nueva vida que hay en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros, y hablamos mucho de esto, cuando venimos a Cristo Jesús y Él viene a nuestra vida, nos cambia, nos transforma, hemos dicho que somos una nueva criatura, somos una nueva creación, que las cosas viejas pasaron. Pero entonces, ¿cómo es esta nueva vida? ¿Cómo debo de vivir en esta nueva vida? ¿Qué quiere decir los dones? ¿Qué quiere decir la comunión? ¿Qué pasa si yo estoy casado o no estoy casado? ¿Si soy soltero o no? ¿Qué pasa con esta nueva vida que tengo en Cristo? Y esas son las preguntas que esta iglesia tenía y que usted posiblemente tenga en esta mañana. ¿Cómo es esto de que una nueva vida en Cristo? Recuerde, el Señor le dijo a Nicodemo, no te es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Entonces, ¿cómo es esto de que, ¿qué pasa cuando nazco de nuevo? Esa es la gran pregunta que Pablo estará respondiendo, enfocado en algunos puntos específicos. Y un pastor, hermanos, en algún momento cuando él predicó esto, dijo que al llegar al capítulo 7 de esta carta, que él ya les había advertido a la congregación, ¿no? De que se iba a poner difícil e inquietante. Pero después de su exposición dice que algunos se acercaron para hablar con él, y entre ellos algunos matrimonios que dijeron esta frase: ya es demasiado tarde para nosotros. ¿Por qué no supimos esto antes de casarnos? Y algunos solteros pues agradecían, ¿no?, la enseñanza que habían dado y continuaban su camino. Pero dice, algunas señoritas, dice, no me hablaron durante algunos días. Y esa es posiblemente la reacción que Pablo tuvo en ese momento. Quizás en Pablo no cayó bien, ¿verdad?, las respuestas o no era lo que la gente esperaba que Pablo respondiera. Pero más sin embargo debemos estar seguros nosotros, hermanos, hermanas, que esta es la palabra del Señor. Y en ese sentido, como les dije hace algunos 2, 3 domingos, es porque me gusta a mí hacerlo de esta forma expositiva, continua en un libro. Porque usted puede leer de antemano qué es lo que vamos a hablar. Usted puede tomarse un tiempo entre semana para no solo recordar lo que ya estudiamos, sino para adelantar lo que vamos a estudiar. Y en ese sentido, usted y yo poder estar en sintonía y poder ir hablando, ¿verdad?, en un mismo tema, y como Pablo lo dice, estar en un mismo sentir. Y no me levanta la mano, pero ¿cuántos ya leyeron, verdad, por lo menos toda la carta a Corintios, la primera carta? ¿O cuántos por lo menos leyeron el capítulo 7 que vamos a empezar ahora? Si usted no lo ha hecho, pues yo le invito que lo haga, que lo lea, para tener un panorama completo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y no solamente algunos versículos o algunos temas que a mí me gustan. Así que seguramente, ¿no?, el apóstol Pablo pues recibió este tipo de respuestas en algún momento cuando él regresó, porque después que escribe esta carta, pues Pablo regresa, ¿verdad?, a Corinto para ver cómo iba la iglesia. Y esta pregunta, hermanos, o este capítulo es bastante fuerte en este sentido, porque
Vamos a estar estudiando un poco de lo que es la cultura de la ciudad de Corinto en ese momento, porque cuando Pablo dice en cuanto, el versículo 1 al capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. O sea, ¿por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué Pablo responde con esta respuesta, valga la redundancia de la pregunta? Porque quizás la pregunta puede haber sido, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros quizás con todo el montón de tradiciones y el culto, ¿verdad? Esta Afrodita que se hace afuera. ¿Cómo hacemos? Porque nosotros venimos de ahí y no entendemos lo que está pasando entre la mujer y el hombre, el soltero como el casado, porque eso era algo para todos, ¿no? Este culto a esta diosa. Entonces, posiblemente él responde a esa pregunta, pero la responde de esta forma. Ahora debemos de entender por qué Pablo dijo eso. Debemos de entender por qué Pablo dijo que bueno le fuera al hombre. Y cuando él dice hombre se refiere a hombre y mujer. ¿Por qué bueno le fuera al hombre no tocar mujer? O sea, ¿por qué le fuera al ser humano no tocar a otro ser humano en este caso? ¿No? ¿Por qué fuera de esta forma? O más adelante, ¿por qué él dice, bueno, quédense como yo estoy? O ¿por qué más adelante todavía dice, yo les animo entonces a que se casen? ¿Verdad? Debemos de entender todo esto y considerar todo lo que es el capítulo y todo, por supuesto, todo el libro, específicamente porque parece que en este capítulo él responde a esta pregunta: si es bueno o no casarse, si debe el hombre casarse o no. Y ese es el tema de nosotros en esta mañana: soltero o casado para la gloria de Dios. Sea que estemos solteros, bueno, que estén solteros, yo no estoy soltero, pero o que estemos casados, debe de ser para la gloria del Señor. Por lo tanto, nuestra respuesta va a considerar, hermanos, el honrar a Dios tanto en la soltería como en el matrimonio y no ceder a esos deseos carnales en ambos casos. Por lo tanto, Pablo aborda el tema del matrimonio y la soltería en el contexto de la vida cristiana. ¿Por qué en la vida cristiana? Porque él está respondiendo a una iglesia. Él no está respondiendo al mundo, él no está respondiendo a la sociedad. Pablo está respondiendo a la iglesia. Entonces, como él mismo escribió al inicio de su carta, esto debe de ser discernido o entendido espiritualmente, porque quizás conceptos y temas que vamos a hablar acá entre nosotros no lo va a entender la gente de afuera. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo con ellos y no pueden digerir este alimento. Por lo tanto, vamos a hablar dentro del contexto cristiano. En esta nueva vida que usted y yo tenemos, cómo debe ser el soltero, cómo debe de ser la vida de matrimonio. Claro, no vamos a profundizar porque no es el estudio, ¿verdad? En este momento, pero sí vamos a ir abordando los versículos del 1 al 9 con la ayuda del Señor. Por lo tanto, le digo, él aborda el tema del matrimonio y la soltería en el contexto de la vida cristiana, proporcionando enseñanzas sobre la importancia de cada estado y cómo ambos pueden honrar a Dios. El objetivo es ayudar a los hermanos a entender tanto la dignidad de la soltería como la dignidad del matrimonio, fomentando un respeto en las decisiones personales, tanto de los casados como de los que están solteros. Un respeto a estas decisiones que toma cada uno por separado. Vamos a ver también cómo enfrentar estas luchas, ¿verdad? En el sentido de las relaciones, no solamente sexuales, sino que relaciones también entre esposos o entre novios, cómo incluso enfrentarse a la presión de la cultura, la cual le exige, en este caso, no solo a los solteros, sino que a los casados nos exige cómo debemos de comportarnos frente a ellos, porque esto lo hacen todos, esto lo hace la mayoría, dicen. Entonces, nosotros ahora, hermanos, recuerden, somos una nueva vida. No somos la mayoría, no somos todo el mundo, sino que somos hijos de Dios y el Señor nos ha comprado con su sangre preciosa, ha pagado este precio, como terminamos capítulo 6, por lo tanto Él nos exige o Él nos pide, Él desea que usted y yo tengamos una forma de vida, la cual no es amoldada al exterior o al mundo. Entonces Pablo enseña que tanto la soltería como el matrimonio tienen sus propias ventajas y desafíos y que cada persona debe considerar su relación con Dios al decidir sobre su estado civil. Lo principal es la relación con Dios al decidir sobre el estado civil
ya sea que usted esté soltero o que usted está casado. Pablo va a mencionar que si está soltero, que sea entonces para dedicarse al Señor, y si está casado, que sea también para honrar al Señor en esa relación. Por lo tanto, el Señor es el que tiene siempre la preeminencia sobre todo lo que usted y yo hacemos. Pablo resalta que tanto la soltería como el matrimonio deben reflejar el amor de Cristo por la iglesia. Tanto la soltería como el matrimonio es un método o una forma o un estado por medio del cual usted y yo debemos glorificar al Señor. Esto es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Básicamente, y al comprender también el valor de cada estado dentro de la vida cristiana. Resaltar la individualidad del llamado, que no es que todos vamos a estar solteros, pero no es tampoco que todos vamos a estar casados. Todo es de acuerdo al llamado y a la voluntad de nuestro Dios, pero que sí, en ambos casos, soltero o casado, es para glorificar al Dios, independientemente de la relación en la cual nos encontremos, de soltería o de matrimonio. Pero para hablar esto, hermanos, es necesario que consideremos dos aspectos importantes del capítulo 7. Primero, la corrupción en la cual se encontraba la ciudad de Corinto. Y segundo, que Pablo está pensando en el sentido de que la venida de Cristo está cerca o está inmediata. Ve el versículo 29 del capítulo 7. Dice, por esto digo, hermanos, recuerde, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, por esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que ahora en adelante los que tienen mujer sean como que si no la tuvieran. Entonces, Pablo en la parte A, la parte primera del versículo, nos da esta idea de que él está pensando que la venida del Señor está cerca o inminente. O sea, cerca no me refiero a que dentro de 20 años. Para Pablo, al escribir esto y al escribir Tesalonicenses, la venida del Señor estaba súper cerca. Ahora, nos damos cuenta nosotros que sí está cerca, y como mismo Pablo escribe más adelante, ¿no? Que está más cerca ahora que cuando creímos. Conforme vamos avanzando, la venida del Señor está cerca. Pero no es una forma de acomodarnos entonces al tipo de vida que llevamos. Entonces, considerando esos dos aspectos, en este capítulo, la corrupción de la ciudad de Corinto y que Pablo piensa que la venida del Señor está cerca, entonces vamos a empezar a estudiar en el versículo 1 hasta el versículo 9. Les leo el versículo 1 y el 2. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Aquí Pablo nos presenta el contexto, ¿verdad?, del cual él escribe. Lo que había alrededor de esta iglesia. Y es que para responder preguntas, hermanos, si usted viene y me dice, hermano, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué piensa de lo otro? Yo debo de conocer el contexto en el cual usted se mueve. Yo no puedo solamente decir lo primero que venga a mi mente porque es lo que yo haría. No, porque yo no sé cómo usted vive. Yo no sé cómo es la vida o cómo es el entorno en el que usted vive. Yo no sé su condición económica, no sé su condición médica, no sé su condición familiar. Por lo tanto, para poder brindarnos una respuesta no satisfactoria al hombre, pero que fuera correcta delante del Señor, es necesario conocer el contexto. Y en ese sentido, Pablo nos resalta aquí la condición cultural de la época. Recuerde, Corinto era conocida por una ciudad de inmoralidad sexual, que promovía la promiscuidad, tanto así que la pura expresión de la palabra corintia, el gentilicio, como cuando decimos salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, mexicanos, el hecho de decir Corintia a una persona, oh, tú eres Corintia, o tú eres Corinto, entonces eso en sí ya era un sinónimo de mujeres de malas costumbres y de hombres libertinos y borrachos. Entonces, ese era el entorno. Por eso era conocida la ciudad de Corinto. Quizás alguien, ¿verdad?, en nuestros países o en nuestros pueblos tendrá la idea, por ejemplo, allá en El Salvador, algunos años atrás, cuando usted decía Soyapango, por ejemplo, lo que se venía a la mente era una ciudad o la capital de los delincuentes, de las maras, ¿no? Entonces usted pensaba que todo mundo era marero o que todo mundo era ladrón. Pues eso es lo que sucedía acá en Corinto. Cuando mencionaban Corinto, eso venía a la mente. Mujeres de malas costumbres y hombres libertinos y borrachos.
un contexto bastante duro para aquellos creyentes que estaban comenzando la iglesia en Corinto. Porque ellos estaban en Corinto. Recuerde, Cristo dijo, Señor, en su oración, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los protejas. Ellos estaban siendo conocidos. La iglesia, las hermanas, los hermanos, conocidos con este tipo de identificador también. Entonces no era fácil estar brindando respuestas o estar luchando, ¿verdad?, contra estas ideas. Por lo tanto, la iglesia necesitaba verdaderamente ser luz en medio de esa cultura. Y esto era principalmente porque Corinto era la sede del templo de Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, donde se encontraban por lo menos 1000 prostitutas, las cuales ejercían un oficio. Y que de acuerdo a la historia, a la tradición, lo más probable es que esto ocurría en la ciudad baja, se le llama, ¿no? Recuerde, los griegos tenían una ciudad baja que era la ciudad general y en la parte más alta una ciudad moderna, una ciudad donde estaban la medicina, donde estaban los conocedores, el pensamiento, donde estaba el gobierno, parecido acá a Los Ángeles, ¿no? El centro de Los Ángeles, allá está el gobierno, allá están los juzgados, allá está el dinero y aquí está el pueblo, ¿verdad? Entonces, así era la ciudad de Corinto también. No había posibilidad de que estas 1000 prostitutas ejercieran su función en la ciudad alta, porque era algo muy pequeño y el templo era muy pequeño. Por lo tanto, ellas andaban regadas en medio de todo el pueblo. Andaban por todos lados, andaban vestidas, identificadas como prostitutas de la diosa Afrodita, y su objetivo era rendir sacrificio a ella. ¿Y cuál era el sacrificio? Tener relaciones sexuales, independientemente fuera hombre o fuera mujer. Tener relaciones sexuales con este pueblo, ¿no? Para que fuera un sacrificio aceptable por esta diosa. Y discúlpeme que hable tan abiertamente y libremente de esto, pero necesitamos hacerlo, ¿verdad? Estamos entre adultos, aquí espero que no haya ninguno menor de 21 años. Si hay alguien menor, pues lo vamos a mandar para la clase, pero necesitamos hablar las cosas como son, las cosas abiertas, ¿no? Por lo tanto, entonces, esta iglesia estaba en medio de esta cultura, una cultura en la cual no, este era el requisito para satisfacer a esta diosa. Recuerda, la iglesia no era mayoría en la ciudad. La iglesia era una minoría, estaban empezando, por lo tanto todo el pueblo necesitaba o estaba urgido de tener contenta a esta diosa, porque si no podía venir algún castigo divino de ella, ¿no? Entonces, pongamos todo esto en nuestra mente para poder ir comprendiendo, ¿no?, lo que Pablo va a ir abordando, principalmente hablando sobre la soltería y sobre el matrimonio. Por lo tanto, Pablo presenta este contexto y como dice el versículo 26 también en la primera parte, dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Pablo lo expresa esa condición, ¿verdad?, en la primera parte del capítulo, del versículo 1, que en cuanto a estas cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer, y dice que eso es lo mejor, en este caso el consejo que él va a dar en vista a la presente aflicción en la cual estaba la iglesia. ¿Cuál era esta aflicción? Que estaban en medio de esta comunidad pagana, idólatra. Que los hombres, las mujeres de la iglesia, solteros o casados, luchaban fuertemente, porque no solo ellos venían de ahí, algunos, recuerde Pablo dice, algunos fueron rescatados de esta vana manera de vivir, pero era algo que estaba expuesto ante todos. Por lo tanto, es una aflicción en la cual estos se encontraban. Habían sido tomados, sí, habían sido rescatados, sí, tenían una nueva manera de vivir, una nueva forma de vivir, sí, pero la lucha era grande. Quizás como en nosotros, hermanos, en el entorno que vivimos, quizás cuando usted vino a Cristo Jesús, el entorno en el cual vivía era un entorno completamente contrario a la voluntad del Señor. Y usted tuvo que sufrir, quizás como primera generación de su familia, sufrir lo que sus papás o su mamá o alguien le estuviera recalcando todo el tiempo, para tratar de que volviera nuevamente al camino anterior. Entonces, esta era la situación, la presente aflicción en la cual se encontraban, porque no solamente participaban de los ritos, sino que los oficios y de los oficios de estas mujeres, sino que también las mujeres, en este caso, habían sido rescatadas. Habían mujeres que habían sido prostitutas, pero que habían sido rescatadas por el Señor para tener esta nueva vida. Y viene la pregunta, ¿y ahora?
¿Qué hago? ¿No? Entonces, es lo que Pablo trata de responder en estos capítulos en adelante. Ah, ahora también, hermanos, muchas mujeres habían sido rescatadas de este estilo de vida, principalmente porque se cree que la actividad de las prostitutas era una actividad recompensada para ellas. No estaban ahí de gratis. Entonces, era también difícil para estas mujeres que habían sido prostitutas venir a una nueva vida cristiana, pero ¿y ahora qué hago? ¿De qué me sostengo? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Quién va a cuidar de mí? Si antes yo hacía esto y esto era todo para mí. Pero ahora yo ya no, yo reconozco que este es templo del Señor y que yo debo de vivir para el Señor. Pero ¿cómo le hago entonces? Pablo, dime, por favor, ¿cómo le hago? La pregunta que quizás muchos tenemos, Señor, ¿y ahora cómo le hago? Tú me sacaste de este mundo, tú me sacaste de ese estilo de vida, pero ahora mira, dime cómo hago para vivir, para mantener mi familia, para trabajar, para llevar el sustento a casa. ¿Cómo le hago ahora, Pablo? ¿Cómo le hago ahora, Dios? ¿Verdad? Una pregunta muy común entre nosotros, hermanos. Y esto era porque, como les digo, estas mujeres eran remuneradas, por lo menos de tres formas. Primero había una recompensa económica. Estas recibían pago, un salario por formar parte de este grupo selecto de las mujeres de Afrodita. Pero también recibían una recompensa religiosa. Ellas gozaban de la bendición de su diosa. O sea, ellas eran benditas entre las demás mujeres porque tenían ese cargo delante de su diosa. Entonces tenían ciertos privilegios también ante la sociedad y en el templo. Pero también en tercer lugar porque también había una recompensa social. La prostitución era considerada sagrada entre estas mujeres y por lo tanto no eran vistas con desprecio, sino que eran respetadas, eran socialmente aceptadas y eran apreciadas. Se estimaban a este tipo de mujeres, ¿no? Y por lo tanto el hombre que llegaba a ellas, pues también era estimado, era respetado, porque estaba haciendo ese sacrificio vivo para su diosa Afrodita. Vean, no había aparentemente, ni económicamente, ni religiosamente, ni socialmente, no había ningún problema. Pero ahora que son nueva criatura en Cristo, las cosas cambiaron. Estos tres componentes son un gran problema. Porque ya no tenían remuneración, ya no gozaban de los favores religiosos para su diosa, pero también eran mal vistas por la sociedad ahora, porque habían rechazado el estilo de vida. Entonces, por lo tanto, se hacía de mucha importancia no que Pablo presentara una respuesta para resolver el problema, tanto en los solteros que buscaban de este tipo de beneficio, como de los casados también. En nuestros días, hermanos, puede parecer que quizás esta forma haya cambiado, pero sabe que de acuerdo a la cultura de este tiempo, la relación sexual o las prácticas sexuales se ha vuelto algo normal y común entre la sociedad. Normal y común, algo que Dios estimó, creó con un gran valor para disfrutar, para que el hombre lo disfrutara dentro de los parámetros de Dios. Esto se ha vuelto algo normal y común. No es de extrañarse que la mayoría de personas ya casadas o no casadas hayan tenido alguna aventura sexual. Ya sea por pura gana o porque alguien le pidió una prueba de amor o porque la mujer que tengo o el hombre que tengo no me satisface. Es algo normal. La infidelidad es normal. El que los jóvenes a tempranas edades empiecen a tener relaciones sexuales es normal. Ya no es algo que está guardado para algo específico, algo que sirve para honrar y adorar al Señor incluso en ese momento. Entonces, la práctica sexual en nuestros días se ha vuelto, hermanos, algo normal, algo por lo tanto sin valor, común, sin valor. No vale nada ahora para las personas. Es como que, disculpen la expresión, pero es como que estemos viendo dos chuchos ahí teniendo relaciones frente a nosotros. No importa, ya no vale eso. Ya no pensamos ni tan siquiera ofrecemos un consejo. Hijo, hija, aguántate, espérate. Es más, algunos hasta le celebran. Qué bueno que ya la primera vez. Hermanos, lo común carece de valor.
Cuando usted deja de apreciar algo en su vida es porque se volvió común. Ya no importa si lo hace o no lo hace. Ya no es algo que está guardando para más adelante. Y estoy hablando en ambos casos, solteros y casados. Por lo tanto, hermanos, debemos de considerar por lo menos 3 aspectos por el cual el Señor Dios hizo del sexo o hizo las relaciones sexuales. Primero, porque Él dijo que era buena. Esto era bueno, dice él en Génesis 2:25. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Y Él terminó los 6 días de creación y dijo, todo está perfecto, todo lo he hecho bueno. En Hebreos 13:4, el matrimonio sea honroso en todos y el lecho sin mancilla. O sea, la cama, el lugar donde se postran los dos, la pareja, hombre, mujer, sin mancilla, o sea, sin pecado, sin suciedad, sin estar sucio o ajados, todo eso, ¿no? Eso es sin mancilla, el lecho, el lugar donde se postran. Es bueno, el Señor lo creó como algo bueno el sexo. Pero también Él dice, y Él es lo que vamos a estudiar, si no este domingo, el siguiente, que también es un deber de los esposos. Fíjese bien lo que dice ahí, ¿verdad? Más adelante, el versículo 3, que el marido cumpla su deber con su mujer y que la mujer con el marido. O sea, es un deber de los esposos. Si hablo del esposo me refiero a la pareja, no al hombre, sino que a los dos. Los dos tienen el deber. Primero porque es algo que Dios creó bueno y luego lo dio para que fuera disfrutado dentro del parámetro del matrimonio. Y en tercer lugar porque también es la forma que Dios estableció para la procreación. Génesis 1 y Génesis 2. Cuando el Señor castiga a ambos por el pecado que cometieron de desobediencia, no es que el tener hijos o no es que la relación sexual era el castigo, no, lo que el Señor le dijo es multiplicaré. O sea, siempre iba a doler a las hermanas el tener hijos, pero el Señor dice, multiplicaré esos dolores. Pero el sexo, las relaciones sexuales es la forma que el Señor escogió para que hubiera multiplicación, para que los hombres se multiplicaran, para que los cristianos nos multiplicáramos. Entonces, por lo tanto, hermanos, esto de las relaciones sexuales hoy en día ya no es ni la prueba de amor que exigían antes. Quizás algunos nos recordaremos con nuestra adolescencia, juventud, ¿verdad? Ay, demostrame que me amas. ¿Verdad? Dame la prueba de amor. Por lo menos antes era una prueba de amor de que usted amaba a la persona con la cual andaba. Ahora ya no. Es algo común. O sea, es algo que simplemente pasa. Como dice la frase, no es que cuando sucede pasa o porque pasa sucede. Pasó simplemente y bueno, no me gustás, no te amo, no sé ni quién sos, pero pasó y borrón y cuenta nueva. Eso es lo que sucede hoy, hermanos, con esto que el Señor creó. Y por eso Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Por lo tanto, si antes era una prueba de amor, aunque nunca lo fue así, nunca ha sido esto una prueba de amor, tampoco estoy diciendo, como le digo, que esto era correcto, pero por lo menos era algo que representaba amor en una relación, que se querían, que se amaban, que se estimaban. Pero ahora, hermanos, es por puro gusto, por pura satisfacción carnal, egoísta. Es que yo necesito, yo quiero, yo tengo que estar con este o con ella. Algo nada más en lo cual se vuelve una pura satisfacción, haya o no haya una relación sentimental. Algo que es practicado según la oportunidad. Ay, es que iba en el aeropuerto y me conocía un hombre o una mujer y en el avión compartimos y bueno, pasó lo que pasó para suplir los deseos carnales, convirtiéndolo en idolatría y por lo tanto eso en una sensación nada más, algo que pasa en su momento. Pero esto también a su vez conlleva ciertos problemas. Este libertinaje, el por qué Pablo entonces le dice a la gente de la iglesia, bueno fuera para el hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Porque aparte de que va en contra del Señor, aparte que no es lo que el Señor estableció para las relaciones, para el sexo, también porque trae problemas hacia el mismo ser humano. Trae enfermedades emocionales, enfermedades físicas, trae de cierta forma inconveniencias sociales.
afecta, hermanos, nuestro interior en el sentido que como se vuelve algo común, algo sin práctica, pensamos que nadie nos quiere, nadie nos ama, nadie da un 5 por mí. Y esa es la forma en la cual yo encuentro que alguien quizás me quiere o que alguien me siente algo por mí. Y encontramos eso, que esa es la solución para este tipo de condiciones humanas. Pero más sin embargo, la palabra del Señor nos dice que la única solución es Cristo Jesús. Que Él es el único que nos amó desde antes de la fundación del mundo. No es que nadie te ame, no es que nadie dio un 5 por ti. Cristo dio todo por ti. Cristo dio su vida hasta la última gota de sangre por ti. Por lo tanto, el sexo y las relaciones sexuales no es una respuesta hacia una falta de amor. No es una respuesta hacia un pensamiento de que nadie te valora, de que tú no vales nada para la sociedad. No, tú vales todo para la persona correcta. Para la persona ideal tú lo vales todo, tú lo eres todo. Y no te exige ninguna prueba de amor, porque eso no es una prueba de amor. El amor no es algo físico, si bien comienza por una atracción física, pero al final, hermanos, quizás los que ya tienen muchos años casados, más de 25, 30, 40 años de casados, se dan cuenta que el sexo no es en realidad el amor, sino que es la persona en sí misma, los sentimientos, lo que ella es, y sobre todo cuando entre los dos glorifican a Dios en esa relación. Entonces por eso Pablo dice, no, bueno es para el hombre no tocar. Pero esto, cuando él dice tocar, no solo se refiere a que ponga su mano sobre la otra persona, no, sino que lo haga con malicia, con esa astucia de que avanzar poco a poco hasta terminar con el acto sexual. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían todos los demás en el pueblo. Y el cristiano debe de ser diferente. El Hijo de Dios ya no es lo que era. Ahora es una nueva criatura, de ahora es una nueva persona. Por lo tanto, dice el versículo 2, no obstante, por razón de las inmoralidades, o sea, de todo esto que hemos hablado ahorita, de esta pérdida de valor de algo que el Señor creó hermoso, bueno, sagrado, que le honra a Él, que le glorifica a Él, entonces que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Ahora, quiero resaltar algo. No es que el matrimonio, hermanos, en este caso vamos a hablar con los casados, no es que el matrimonio sea un premio de consolación. No es que porque no logró algo mejor, entonces se tuvo que casar, no, porque si no se queda también sin vivir. No, Pablo no lo está presentando de esa forma. Lo que Pablo dice es que, como más abajo también, que en lugar de que anden corrompiendo su cuerpo, el templo del Señor, en lugar que anden en cosas que no deben, deshonrando a Dios como iglesia, como cristianos, tanto en este caso a los solteros, entonces le dice, ¿sabes qué? Es mejor casarse, le dice Pablo. Y en ese sentido, en la parte final del versículo 2 dice que cada uno tenga su propia mujer, para que no se anden quemando, para que no anden deshonrando, para que no anden faltando a la voluntad del Señor. No es un premio de consuelo el matrimonio, tampoco no es un premio de gracias por participar. No, le digo, no estamos hablando específicamente de todo lo que es el matrimonio, pero el matrimonio, hermanos, es algo sagrado también para el Señor. Él mismo lo instituyó desde el mero inicio de la Escritura. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Por lo tanto, Pablo escribe, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, y en la Nueva Traducción Viviente dice, es bueno abstenerse de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Por las inmoralidades. Ya que la palabra, hermanos, tocar, como le dije, es encender con fuego, o tocar, o manejar, o apegarse en el sentido de la búsqueda del placer sexual. En este caso con una mujer y en el caso de la mujer con un hombre. Y en este sentido, debido al estilo cultural de la ciudad y como cristianos ya no deben participar de ello y les aconseja entonces que cada hombre tenga y pertenezca, sea propiedad de una mujer y de la misma forma la mujer para el hombre. Vea, que cada uno tenga. ¿Qué quiere decir esto de tener? Poseer. Propiedad, usted le pertenece a alguien. Bueno, primeramente a Dios, luego le pertenece el hombre a su mujer y la mujer al hombre. Son propiedad, cada uno tenga a su mujer y cada una tenga a su hombre.
una propiedad de cada uno. Estos términos son muy importantes porque conllevan, hermanos, un compromiso de exclusividad. Cuando usted dice, este carro es mío o esta casa es mía, no es mía también. Si, digamos, si usted lo dice que es suya, yo no puedo decir esto es mío también. No, hay una exclusividad. La casa es suya y usted la usa para las cosas que a usted se le antoje. Pero en ese caso yo estoy seguro que, como la misma escritura dice, ninguno hará cosas que destruyan esa casa, porque su casa le ha costado mucho esfuerzo, dinero, sacrificio y qué sé yo cuántas cosas más. Por lo tanto, ninguno estaría pensando en ir y empezar a darle patadas a una pared o a una puerta, porque es suyo, es exclusivo. Entonces, propiedad, ambos cónyuges son propiedad uno del otro. Y esta es la respuesta ante la crisis y la aflicción de la iglesia de Corinto. Que cada uno tenga su hombre, las mujeres, y los hombres que cada uno tenga su mujer. Olvídense de lo que el mundo hace. Olvídense de la cultura, olvídense de las tradiciones que hay allá afuera. Ustedes son nueva criatura, nueva vida en Cristo, y dice Pablo, entonces por lo tanto, olvídense de lo que hace el mundo. Y lo que deben de hacer, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su hombre. El versículo 9 nos da también un adelanto. Dice, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que estarse quemando. Ahora bien, el casarse, hermanos, conlleva compromisos, los cuales deben de ser atendidos y otros satisfechos. Compromisos, algunos atendidos y otros satisfechos. Ya usted sabrá la diferencia, ¿no? Cuando debe de atender y cuando debe de satisfacer. Por lo tanto, los versículos 3 al 6, hermanos, nos vienen a hablar de estos compromisos que hay en el matrimonio. Y dicen que el marido cumpla su deber para con su mujer. E igualmente la mujer cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Es lo que dice el versículo 9. Si carecen de dominio propio. Entonces, si se separan para dedicarse a oración, y ya vamos a hablar de eso más adelante, quizás no ahora, pero sí el próximo domingo, dice, vuélvanse a juntar para que no sean objeto de tentación o para que Satanás, dice, no tenga provecho de ustedes. Y luego dice, bueno, hasta ahí nomás, versículo 6. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Hebreos 13:4 nos dice que es honroso en todos el matrimonio. Y ya les dije, el lecho sin mancilla. Pero después continúa. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, el matrimonio no es algo fácil. No es algo sencillo. Y como vamos a ver el próximo domingo, lleva compromisos, los cuales, como le digo, deben de ser atendidos y satisfechos. Pero también la soltería, hermanos, tampoco no es algo fácil. También tiene compromisos que atender. Claro, quizás no cosas que satisfacer, pero sí compromisos que atender. Por lo tanto, necesitamos considerar ambos puntos, los compromisos del matrimonio como también los compromisos de la soltería. Pero esto será el próximo domingo. Por de pronto, hermanos, que el Señor nos ayude a poder vivir vidas que le honren, vidas que estén de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, vidas que seamos solteros o seamos casados, honre cada decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? En cada momento. Y si como esposos decidimos algo, que lo que decidamos honre al Señor. Y si como solteros, tanto los jóvenes como los mayores, porque Pablo no se refiere a solteros únicamente a los jóvenes, sino que dice más abajo, a las viudas, pues también a los viudos. Están solteros nuevamente, deben de tener, ¿verdad? Eso en su mente, en su corazón, que cada decisión que tomen y cómo vivan de su soltería
y cómo vivan de su matrimonio, nosotros los casados debe de honrar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el mundo es peligroso. Hay mucha tentación allá afuera. Antes quizá teníamos la condición o el pensamiento, es que para los hombres es difícil. No, hermanos, hermanas, también para las mujeres es difícil. Hay mucha tentación allá afuera. Por lo tanto, debemos de ir y empezar a moldar nuestra mente y pensamientos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo que hemos podido hablar en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú viniste y nos diste esta libertad, Señor, para poder disfrutar de nuestra vida, disfrutar, Señor, quizás de las cosas que nos gustan, pero queremos hacerlo, Señor, y queremos suplicarte que tú nos ayudes, Padre, a hacerlo de una manera que te honre, de una manera que te glorifique, Señor. Que cada decisión que hagamos, que tomemos, Señor, que sea primero pensando en que sea para tu voluntad, que para tu gloria y para tu honra, Señor. Y si es de esta forma, por lo tanto, vamos a entender que esa es tu voluntad, Señor. Pero si alguna cosa que hacemos en nuestra vida de esposos o quizás, Señor, en la vida de los solteros, no te honra, Señor, tú sabes, y ayúdanos, Señor, a que esto entonces no sea más participado ni practicado, Señor. Queremos ser encontrados limpios, puros, Señor, santos, agradables delante de tu presencia. Pero, Señor, reconocemos que solos no podemos. Y gracias, Señor, porque tú nos has dejado el Espíritu Santo, el cual nos instruye y nos recuerda estas cosas, Padre. Y el cual habla a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos convence de que eso no es lo correcto. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos a escucharle y a ponerle atención, Señor, y vivir vidas que te honren. Padre, queremos también suplicarte por la vida de nuestro hermano Germán. El día de mañana estará teniendo una cirugía, Señor. Desde ya está en tus manos, Señor. Tú sabes lo mejor para él. Tú sabes cómo vas a llevar a cabo este procedimiento. Pon tus manos en los médicos, los asistentes, Señor, anestesiólogos, pero también en su cuerpo físico, Señor, para que él pueda recuperarse completamente y luego continuar, Señor, de alguna manera también honrando y glorificando tu nombre, Padre. Ayúdale, Señor, a que también esto sea un recordatorio de que tú tienes cuidado de Él y que tú estás con Él en todo momento, Padre. Así que lo dejamos en tus manos, a nuestra hermana Rebeca también, que durante este tiempo, Señor, de cuidado, que tú proveas todo lo necesario y que ella pueda pues atender y cuidar, Señor, de la recuperación también de su esposo personalmente o de alguna otra forma, Señor. Pero tú lo sabes y lo dejamos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por ello y en el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor, que esta palabra nos ayude, Señor, a vivir de una manera que te honre. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Antes de dar el tiempo, mi hermano Pedrito,